hablamos ahora de la educación socioafectiva y sexual con la doctora Silvia Gutiérrez Priego. Ya nos acompañó en la EMICON de Barcelona en el 2021. Es psiquiatra de infancia y adolescencia, coordinadora de la unidad de primera infancia del Servicio de Psiquiatría del Hospital Niño Jesús. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar prácticamente de tema. Y bueno, pues nada, un tema que cuando vi lo que me tocó dije, pues bueno, es un tema que es algo fuera de mi zona de confort, pero totalmente. Pero bueno, está muy bien. También creo que los retos son una buena idea, ¿no? Y también son, bueno, interesantes. Así que yo también he hecho un esfuerzo para traer la charla y también para refrescar y tener en cuenta pues, las cosas que pueden ser más útiles, ¿vale? Bueno, intento contar todo esto, voy a ver si me ajusto bien al tiempo, voy a hacer un esfuerzo, si no tú me controlas, por fin, Lorena, para que no me pase de tiempo. Voy a hablaros un poco de mitos y falsas creencias, que es nada, es una diapositiva. Bueno, conceptos muy generales de lo que es sexualidad, pero muy generales. De verdad que no voy a profundizar porque no soy sexóloga, ni mucho menos. La importancia de la educación sexual y algunas conclusiones, ¿vale? Luego ya, pues en las preguntas vemos a ver qué surge. Bueno, algunos mitos o falsas creencias, ¿no?, que tenemos muchas veces con los niños, los adolescentes con discapacidad intelectual o con diversidad de funciones, ¿no?, como también lo podemos considerar, ¿no?, según las diferentes dificultades que tengan cada uno de ellos, es que son personas que, bueno, son como muy infantiles siempre y que van a ser como asexuadas, ¿no? No nos imaginamos que ellos también sienten, experimentan y pueden tener un deseo, como podemos tener todos los que nos consideramos que tenemos un desarrollo normal, ¿no? No parecen atractivos, entonces no parece que despierten en el otro un interés, ¿no?, como podríamos pensar en los demás, son ingenuos y por tanto, pues bueno, no debemos tener muy en cuenta, ¿no?, sus intereses, ni sus deseos, ni tampoco sus gustos. No deben tener ninguna actividad sexual, mejor no arriesgarse. No pueden formar pareja, ni casarse, y menos tener hijos. Y a lo mejor o no tienen ningún interés por el sexo o al contrario, no son capaces de controlarse, ¿no?, los dos extremos, ¿no? Son cuestiones que muchas veces andan por ahí. O bien que si hablamos de sexualidad, hablamos de relaciones, pues vamos a despertar no sabemos qué. Y qué puede ocurrir si despertamos eso, ¿no?, que nos da tanto miedo, ¿no? No solo a los padres, sino también creo que también a los profesionales, ¿no? Son temas delicados, que dices, ¿cómo lo abordo? Mejor lo evito, que lo diga otro, que lo haga. Bueno, pues hay que coger, ¿no?, como decimos nosotros a veces, al toro por los cuernos y decir, venga, pues toca, ¿no? Hay que hacerlo. Bueno, un poquito sobre lo que sería conceptos muy generales de la sexualidad, ¿vale? Bueno, lo que pongo ahí de niños con discapacidad intelectual o con diversidad funcional, bueno, pues igual, ¿no? Yo lo he tratado de enfocar pues pensando en los niños, en la adolescencia y en la pubertad, que les llega a todos. Tengan lo que tengan, la pubertad toca, su cuerpo responda, las hormonas actúan y eso es inevitable, ¿no? Eso ahí, y eso es una explosión, en condiciones normales y no normales. Eso es una explosión. Y bueno, pues ellos... Os pongo aquí que en algunos casos, pues bueno, da igual, pueden llegar antes, puede llegar después, bueno, pues hay que estar atento a los indicios, ¿no?, por la pubertad precoz que pueda aparecer y que, bueno, pues en muchos de estos casos, además, con los tratamientos, ¿no?, que pueden estar, tanto los tratamientos antiepilépticos como los psicofarmacológicos que puedan tener, también tienen repercusiones en ese desarrollo, pueden modificar hacia un lado o hacia otro ese desarrollo puberal o modificar el peso y cambiar una serie pues, de condiciones que hacen que estos niños a lo mejor sean más sedentarios, que tengan menos oportunidad a lo mejor de controlar el peso como otros chicos con un desarrollo normal que se pueden interesar pues, por el deporte, por otras actividades más físicas o comer bien, que a lo mejor, bueno, no es que los adolescentes normales coman muy bien, pero bueno, se puede intentar, ¿no?, que puedan comer mucho mejor. Con lo cual también eso es importante, ¿no?, tener todo en cuenta que esto ocurre también. Y a medida que el chico o la chica se hace mayor, pues lo mismo, ¿no? Llegan momentos en los que los tiempos que compartimos, ¿no?, los padres que compartís con vuestros hijos, pues igual que jugamos, pues ya pasamos a otros tiempos en los que a lo mejor no jugamos, pero nos toca hablar de cosas, nos toca hablar de otros temas y nos toca afrontar las cosas, ¿no? A lo mejor ya no les apetece jugar, pero sí les puede apetecer salir a dar un paseo, montar en bici, hacer deporte y bueno, son formas también de fomentar hábitos saludables, ¿no?, que nos van a facilitar que puedan seguir adelante, ¿no? Bueno, ahí ves que lo recomendable es que empecemos a hablar pronto, o sea, llegar tarde es un error, cuanto antes nos adelantemos mejor, porque si la información la consiguen de nosotros, o sea, de los padres o de los profesionales, no la van a buscar en otras fuentes que no sabemos cuáles, bueno, sí lo sabemos,
que son las que se suelen utilizar. La pornografía está en todos los sitios, Internet está por allí y no hace falta ser nada para llegar ahí, ¿no? Las noticias nos lo dicen, vemos cómo los abusos, ¿no?, sexuales son frecuentes en chavales de 14 años, entre ellos niños más pequeños, y bueno, pues la educación sexual que tenemos no es demasiado buena, se basa en eso. No es una educación sexual que facilite, ¿no?, o que potencie el respeto a uno mismo y a los demás, ¿no?, sino que está más enfocado a otra cosa, ¿no? La pornografía no es educación sexual y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que estos chicos también pueden acceder a esas fuentes de información si nosotros no nos adelantamos y somos suficientes en las respuestas para satisfacer esa curiosidad y que no hagan otras búsquedas y otras pesquisas. Con lo cual, mejor adelantarnos, nos anticipamos, en cuanto veamos los indicios de la pubertad que se notan en sus cambios corporales, empezamos a hablar del tema, ¿no? Lo podemos ir poco a poco, ¿no?, comentándolo con ellos. Es importante hablar y dirigirnos a las partes del cuerpo como se llaman realmente, para que ellos entiendan que esas partes tienen nombres concretos y que nos dirijamos a ellas cómo se llaman para que lo puedan entender. Cuando lo den en el cole o cuando hablen, ¿no?, los hagan en los medios de comunicación, ¿no?, que entiendan qué son esas partes del cuerpo, qué funciones tienen, que hay partes del cuerpo que tienen una doble función, que a lo mejor durante un tiempo de tu vida solo tiene una función excretora, por ejemplo el pene, que luego va a tener otras dobles funciones, y entender que un mismo órgano tiene diferentes funciones. Hay que explicárselo para que no haya confusión, para que no se malinterpreten las cosas. El vocabulario y denominar las cosas como son también ayuda a dar esa información de forma adecuada. Y luego pues también nos podemos utilizar materiales de apoyo, ¿no?, sobre todo visuales. Eso nos va a dar mucha información, va a facilitar que la comprensión en cualquiera de ellos, ¿no?, y eso nos va a ayudar también a poder entenderlo. Luego ya, dependiendo cómo sea en cada uno de estos chicos, pues a uno tendremos que decirle cosas muy sencillitas repitiéndosele varias veces, y otros, utilizando claves visuales, lo van a entender muchísimo mejor. Bueno, os traigo aquí un poco ejemplos de cómo mostrarles las partes del cuerpo y de poder indicarles esos cambios que van a experimentar. Esto será en el caso de los chicos, los cambios que van a tener en la zona genital, ¿no?, que lo vean, ¿no?, y lo van viendo, y eso te está pasando a ti, que lo pueden identificar. Ellos mismos pueden saber en qué fase están ellos viéndolo en los dibujos. Lo mismo pasaría con las chicas, los cambios que ocurren en el pecho, los cambios que ocurren a nivel también del vello púbico, ¿no? Y entonces, bueno, pues que ellos mismos lo puedan ver e identificar, ¿no? Esto lo que os decía, ¿no? Cuando entramos en la pubertad, aparte de los cambios hormonales, los cambios corporales, hay que insistir en otra tarea importante, que es la higiene personal, tanto los chicos como las chicas. Entonces es importante entender que ahora, y también hacerle ver eso que pongo ahí, público y privado. Es muy importante esa diferencia, que quede muy claro lo que es público y lo que es privado, íntimo, ¿no?, y reservar los espacios. En la familia se trabaja lo que es íntimo, lo que es público. Estos niños tienen más probabilidades de que no hagan cosas en la calle que no tienen que hacer, porque es íntimo y que es público, o sea, privado, perdón. Entonces es muy importante fomentar eso, el aseo personal, entenderles que es importante que se duchen, es importante que se laven la cabeza, que, bueno, que hay que utilizar desodorante, el acné, que hay que cuidar para el acné, es decir, los cuidados que supone todo eso, que justo, ¿no?, en los niños y en las niñas pasa lo mismo, empieza a aparecer el vello en determinadas zonas del cuerpo que antes no estaban, y entonces, bueno, pues va a haber que afeitarse, rasurarse, depilarse, etc. Y entonces lo mismo con las chicas, que vas a tener la menstruación y va a haber que cambiarse cada cierto tiempo, tu higiene la tienes que cuidar todavía mucho más en esos días, y también hay que tenerlo y digamos, fomentarlo. Lo público y lo privado, que os decía, que es tan importante, ¿no? Hay que hablarlo en familia y hay que poner reglas, ¿no? Como, por ejemplo, esto solo se hace en tu dormitorio o esto se hace en el cuarto de baño. Y entonces, si lo respetamos, mamá, papá, los hermanos, es fácil que él también o ella también entienda que eso también lo tienen que hacer. Con lo cual, solo puedes estar desnudo en el baño o en el dormitorio con la puerta cerrada. Ya vamos poniendo pequeños límites que delimitan la zona privada y la zona de intimidad. Y lo mismo, ¿no? Nos ponemos la ropa o el pijama antes de salir del baño, no sales desnudo del cuarto de baño o desnuda del cuarto de baño, aunque estemos en casa. Cuidamos ya esas pequeñas formas, ¿no? Así vamos haciendo, y si todos los miembros de la familia cumplen las mismas normas, seguramente ellos también lo van a hacer. Es más fácil asimilarlo si todos lo hacemos, predicamos con el ejemplo, ¿no? Pues eso es así. Fijaos, aquí os enseño un poco cómo enseñarles a través de imágenes pues todos los instrumentos de la higiene. Este es el caso de los chicos, con su calzoncillo limpio, sus toallitas húmedas para el acné, por ejemplo, no tocarse, bueno, una forma muy visual. Lo mismo sería en el caso de las chicas, ¿no? Las
braguitas, las compresas, ¿no? Para que ellas entiendan que ese sería su kit, digámoslo así, de higiene íntima o de higiene general y que también lo tengan en cuenta, darse crema, el acné. Lo mismo, ¿no? Lo público y lo privado. ¿Qué se puede hacer en público? ¿Qué se puede hacer en privado? La habitación, como veis aquí, a través de imágenes representamos lo que es público y privado. Lo de no tocarse en zonas que no tienes que hacerlo, solo te puedes tocar en la habitación, cuarto de baño, pero no en el salón, no en la calle, no en el parque, no en el colegio. Bueno, vamos delimitando, ¿no?, los límites en un principio. Estrategias a lo mejor para no tocarnos, si tienes muchas ganas, nos agarramos las manos, utilizamos algo, bueno, pues de alguna forma les vamos explicando cómo hacer todo esto. Y lo mismo, ¿no? En casa se puede trabajar muy bien lo que es público, lo que es privado, con diferentes ejemplos, no hace falta que sean referentes a la intimidad personal de me toco o no me toco, sino también puede ser otras cosas, mis amigos, mis juguetes, y lo público, pues lo que es, pues no sé, del parque, del colegio, del vecino, el supermercado, ¿no? Antes se van poniendo ejemplos y ellos van entendiendo y diferenciando muy bien una parte de la otra. En el caso de los niños, por ejemplo, ¿no? Pues los niños en algún momento, pues igual, todos lo sabemos desde muy pequeñitos, descubren que son diferentes a las niñas y eso es normal. Tienen que saber que los niños tienen lo que tienen, las niñas tienen lo que tienen o no tienen lo que tienen ellos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, eso lo tienen que saber y se tocan y eso es normal, no hay que hacer un drama de toda esa parte, hay que verlo con naturalidad y no siempre que se toque un niño pequeño tiene que estar asociado o mayor, se tiene que estar asociado al sexo, pues pueden tener molestia, les puede picar o simplemente les calma, es algo placentero y les calma, entonces hay que entender la función que puede tener el tocarse. Lo mismo, ¿no? Las partes íntimas que os decía, pues a otra forma de enseñar solo es, mira, las partes íntimas es todo lo que se cubre con el calzoncillo, con la ropa de baño. Bueno, ya vamos delimitando zonas íntimas, ¿no? Esto no se toca, aquí nadie me tiene que tocar, a no ser que sea yo y nadie más, o el médico, bueno, o dependiendo de las circunstancias, ¿no? Delimitamos las zonas. Y lo que os decía, ¿no? Muchos niños adolescentes, pues bueno, sufren, como, bueno, no es que sufran, experimentan, porque esa es la verdad, mientras duermen, pues los llamados sueños húmedos, ¿no? Pues eso, que pues, procesos que ocurren, pues también hay que decir, saber que es involuntario, que los niños no se asusten, porque ellos también se asustan, se sorprenden, no saben qué es lo que está pasando y que, bueno, pues prepararle para sobre todo eso. No se asuste, no pasa nada, cambiamos las sábanas y ya está. No hace falta contárselo al colegio, al parque, no, me las cuentas a mí, a mamá o a papá y ya está, lo sabemos, cambiamos las sábanas y aquí no ha pasado nada. Bueno, esa sería una forma, ¿no?, de poder abordarlo. Lo mismo, ¿no? Si ha habido uno de esos escapes, ¿no?, o de esos hechos accidentales que son muy frecuentes en la adolescencia, no pasa nada, ¿no?, está sucio la ropa interior, el pantalón, nos lo cambiamos, nos limpiamos, se lo decimos a mamá o se lo decimos a papá, cambiamos sábanas, no pasa nada, ¿no? Se lo enseñamos, ¿no?, a través de imágenes para que ellos vean que no pasa nada. Lo mismo, ¿no?, pues lo de las elecciones que os decía. Importante, ¿no?, darle a lo mejor estrategias. Si eso te pasa en un sitio público, quédate sentado, ponte el jersey, la mochila encima. Bueno, estrategias por si acaso en algún momento ocurre y ellos no saben qué hacer, ¿no?, que les puede pasar a todos, a los que no tienen problemas y a los que lo tienen, ¿no? Lo mismo con la ropa, a lo mejor les viene mejor un calzoncillo más estrechito que uno más suelto. Bueno, pues esto ya, según vaya perfeccionando y se va mejorando y va madurando, pues se va viendo, ¿no? Pues un poco lo mismo, lo íntimo y privado. Bueno, con las niñas pasa lo mismo. ¿Qué ocurre con las niñas? Empieza a crecer el pecho y más o menos un año o dos después de que crezca el pecho, pues puede que ya llegue la menarquia, ¿no?, y tengamos que enfrentarnos a la menstruación. Pues lo mismo, vamos a tener otros cambios, le va igual, ¿no?, la menstruación, que aparezca sangre de repente, se pueden llevar un susto tremendo. Entonces, si nosotros no las hemos preparado antes, van a pasarlo fatal. Dicen, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué me está pasando? Encima me duele. ¿Qué es esto, no?, que me está ocurriendo. Bueno, calmarlas, tranquilizarlas y explicárselo las va a calmar mucho más para poder saber qué es lo que me está pasando y no me estoy muriendo ni me está pasando nada raro, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Las podemos ir preparando para que vayan acostumbrándose al sujetador, pues bueno, con ropa muy cómoda, pues de deportivos. Hay muchos tipos de sujetadores que no tienen que ser el típico top con aros, con un montón de broches, ¿no?, para que sean cómodos para ellos. Lo mismo, ¿no?, encontrar qué forma de higiene personal les va mejor, si la compresa o las bragas menstruales, que son mucho más cómodas. Te quitas, te pones y no tienes que estar cambiándote cada cierto tiempo de compresa, que a lo mejor para muchas de ellas es difícil o no saben en qué momento lo tengo que hacer o cómo o cuándo, o cómo me organizo para hacer todo esto, ¿no? Bueno, pues eso. ¿Cómo se puede hablar a veces de estas cosas? Pues aprovechando los anuncios de la tele. Anda que no hay anuncios de compresas, de tampones, pues bueno, pues aprovechamos esa entradilla que nos da la tele para contárselo, ¿no?, o poder hablarlo en casa, ¿no?, de una forma totalmente
vamos a decir, normalizada. Y lo mismo, ¿no? También, ¿no? Lo que os decía aquí, una forma como de explicarle todo eso que tienen que hacer cuando llega la regla. Incluso se le puede enseñar lo que es una compresa, cómo se pone las alas, cómo se quita. Y lo mismo cuando se tienen que enfrentar a lo mejor a un examen ginecológico, ya sea porque, bueno, tienen problemas con la menstruación o porque le va a tocar, porque hay que hacer el screening y las pruebas correspondientes, ¿no? Pues a los 18, a los 21 años o la edad que sea. Pues lo mismo, hay que explicarle en qué consiste un examen ginecológico, es decir, alguien te va a tocar una parte íntima, que es un médico, es algo incómodo porque lo es, pero hay que explicárselo, incluso a lo mejor decirle, bueno, como es algo incómodo, tendrás un premio, un refuerzo para que veas que hay que hacerlo, cuanto más tranquila estés tú mejor, y bueno, pues bueno, un poco explicárselo para que no se enfrenten a eso y decir, ¿qué me va a hacer este señor o esta señora? ¿Y qué me va a ver? ¿Y por qué me tiene que tocar? Y ver, bueno, en fin, todas estas cosas que es una exploración ginecológica, ¿no? Lo mismo, si tienen que utilizar anticonceptivos orales, algunos de estas adolescentes o incluso cuando van haciéndose mayor, ¿no? Incluso dentro de las recomendaciones de los fármacos antiepilépticos se recomienda que no queden embarazadas, con lo cual a veces van a tener que recurrir a tratamientos anticonceptivos para evitar eso. ¿Por qué? Porque los antiepilépticos pueden ser teratogénicos, entonces supone un riesgo. Hay que explicárselo también a ellas las consecuencias o no de tener relaciones sexuales sin la suficiente protección y teniendo en cuenta que a veces va a ser necesario tener que emplear medicación de ese tipo. Bueno, un poco lo que os decía, y ya hablando un poquito más de la educación sexual, pues bueno, sobre todo es importante tener en cuenta lo íntimo, el contacto y el afecto, ¿no? Serían como 3 elementos importantes: el concepto de intimidad, el contacto físico, la distancia, lo que permito acercarme o no al otro, y el afecto, ¿no? El sexo no tiene que ser, o sea, decir, sí, hay una parte que es la afectividad, si quiero o no quiero, y en qué medida puedo yo tomar decisiones, ¿no? Respecto a esa relación, que condicionado a las habilidades sociales permiten o van a facilitar las relaciones interpersonales y sobre todo poder permitirles un espacio, aunque sea en casa, para que ellos puedan hablar de esas cosas, porque a veces sienten que no se puede hablar del tema, ¿no? En mi casa no se puede hablar de esto. Silencio. El silencio no arregla nada. El silencio tapa. Y bueno, a saber qué hay por ahí, ¿no? Con tanto silencio. Es mejor arriesgarse, aunque para los padres y para los profesionales a veces sea incómodo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro pudor respecto a estos temas. Hay que hacer el esfuerzo de escuchar, incluso de tener que hablar de tu propia experiencia, ¿no? Como padre, como madre, cuando haya que hacerlo, ¿no? Porque esa es la mejor forma de que ellos entiendan que esto es algo natural, que forma parte de toda nuestra vida y que no es un tema ni tabú, ni que tengamos que estar, que lo traten profesionales, no. Los padres también estáis ahí, igual que os ocupéis de otras muchísimas cosas, también de este tema, ¿no? En un principio no nos tiene que dar miedo, en un principio, ¿vale? Bueno, lo que os decía, ¿no? Todo lo referente a la parte de notar esos cambios que tienen que ver con el sexo y, bueno, pues cómo también explicar que el sexo no es solamente un contacto y una relación, también supone hay afecto, hay otros lazos, puede haber relaciones amorosas, o sea, un poco darle sentido a toda esa parte, ¿no? En un principio, con lo cual la educación sexual no solo se limita a la anatomía, a enseñar todas estas cuestiones más, digamos, de los genitales, sino también incluso a explicarles que esas relaciones pueden ir unidas a otro tipo de relaciones afectivas, que además hay que tener cuidado si esas relaciones son deseadas por ambas partes o no, para evitar sobre todo esos riesgos tanto de embarazos no deseados como de abusos, ¿no? Muchos de estos niños y niñas a veces son grandes víctimas de sufrir abusos sexuales, ¿no? Por no saber muchas veces poder establecer el límite, ¿no? Hasta aquí esto no hay que hacerlo o no, tengo que decir un no, ¿no? Y decir, se acabó, no hay que acercarse más. Bueno, esto es un poco, no sé cómo voy de tiempo, ¿voy bien? Vale, bueno, pues entonces esto no lo voy a contar. Es un poco la diferencia entre sexo, que es lo que somos cada uno al nivel genético y genital, la sexualidad, lo que experimentamos y sentimos, la erótica, que sería todo ese despliegue de conductas que hacen que atraigamos al otro sexo o a la otra persona que también sentirá o experimentará algo parecido, y luego la salmandía es el amor, ¿no? Cuando de esa relación aparece una relación amorosa. Bueno, pues todo eso integrado va a dar lugar a que aparezca eso que sería la educación sexual, ¿no? Es decir, en el contexto. Bueno, de la importancia de la educación sexual serían como esos 3 objetivos: conocerse, pero, o sea, primero los chicos tienen que descubrir su propia sexualidad. Si tú conoces tu propia sexualidad, es más fácil saber delimitar
el que otro pueda o no pueda llegar a tu zona íntima o a tu zona más personal. Es decir, si yo me respeto, va a ser más fácil que sepa decirle al otro, hasta aquí te dejo y hasta aquí no permito. Si ni siquiera ellos mismos se conocen ni se respetan a ellos mismos, es muy difícil que puedan poner distancias a otros que vienen. Y a saber, ¿no? Si sabe más, no sabe más, si tengo más experiencia, menos experiencia. Bueno, pues aquí es importante que se conozcan su cuerpo, sus sensaciones, las que ellos sienten, ¿no? Con la masturbación, porque es algo que está ahí, ¿no? Entonces tienen que conocerlo, aceptarse como hombres, como mujeres, o la orientación que tengan en un principio, que vayan experimentando, y luego satisfacerse, ¿no? Es decir, hay que encontrar ese equilibrio entre las tres partes, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Tanto a los niños como a los niños en igualdad. No por ser niña vas a ser siempre la más perjudicada, y entonces cuidado, tú mucho más protegida que los niños. La protección o la educación tiene que ser para ambos, ¿no? No es porque seas chico tienes más ventajas y porque seas chica todo van a ser inconvenientes, ¿no? Que es un poco la visión a veces que se tiene que proteger a las niñas y a los adolescentes sobre todo, porque los chicos al fin y al cabo, bueno, pues pasa lo que pasa. Pues no, hay que proteger a ambos, ¿no? Si protegemos, protegemos a ambos, si educamos, educamos a ambos, ¿no? Es decir, la educación en la sexualidad también contribuye al desarrollo de la propia autonomía de ellos, igual que la tienen a la hora de vestirse, a la hora de comer, a la hora del aseo, todo esto forma parte de su autonomía. Con lo cual, importante establecer esos límites entre las actividades que se hacen en público y en privado, que os decía, identificar esas partes del cuerpo que son íntimas, personales y que no se deben cubrir o no debe tocarlas nadie que tú no quieras que toquen esas partes. Conocer la información necesaria para ese autocuidado diario, identificar los límites en las relaciones con los demás, familias, amigos, un profesor, un vecino, un desconocido, ¿no? Las diferencias, los extraños, esos planes de seguridad para poder saber qué hacer cuando alguien me ha tocado y yo no quería, o ha pasado algo que yo no quería o no sé si ha sido algo peligroso, a quién se lo puedo contar, a quién puedo confiar. Y algunas estrategias que recomiendan algunos autores para los padres para intentar un poco orientarles en esta parte es eso, ¿no? Hablar con la naturalidad de la sexualidad humana. No es algo que tengamos que avergonzarnos, forma parte de nuestra vida. Explicar las diferencias entre niños y niñas. Lo de que tú no has venido por la cigüeña, no, has venido porque ha habido un acercamiento entre papá y mamá y ha dado lugar a que se produzca no tu resultado. Ayudar a que los niños comprendan lo que significa ser padre, lo que significa ser madre. Enseñar a los hijos a valorar las relaciones interpersonales como algo positivo, no como una carga, una responsabilidad, madre mía, ¿dónde te vas a meter? Enseñar los diferentes tipos de acercamientos, pues supongo de saludos, ¿no? De acercamientos y de aproximación a los demás para que no se malinterpreten sus reacciones, y enseñar a distinguir siempre lo público y lo privado, ¿no? Es como muy importante. Bueno, esto es un esquema que no voy a profundizar de cómo habría que hacer ese tipo de educación sexual, y ya las conclusiones, ¿no? Las conclusiones que estas personas en un principio tienen necesidades emocionales de amar, de ser amados, de mostrar afectos, de establecer relaciones y de expresar su sexualidad, que tienen derecho a recibir información, educación y orientación sobre su sexualidad, a expresarse sexualmente, a casarse, a hacer su proyecto, vivir en pareja, sus hijos, todo lo que ellos consideren que quieren hacer. Las relaciones socioafectivas de sexualidad también pueden formar parte de lo que es la calidad de vida, determina su calidad de vida también, y es un derecho para todos, ¿no? En un principio. La sexualidad incluye esa afectividad, ese apego, ese desarrollo sexual, y no solamente se reduce a la genitalidad o al coito. Hay muchas formas de sexualidad y hay que fomentar todas las alternativas. Es necesaria esa educación sexual para prevenir, para un mejor desarrollo de cada uno de ellos, y el objetivo final es eso, llegar, ¿no?, a ser personas sexualmente sanas, pero a todos los niveles, ¿no? Completas, con buen desarrollo afectivo, emocional, con buena autoestima y con buena capacidad de autonomía. Y bueno, lo último, esta frase que me ha gustado mucho, y digo, mira, las personas son diferentes, con diferentes formas de funcionamiento o de discapacidad intelectual o del desarrollo, como el resto de las personas, tienen necesidad de amar, de ser amadas, de expresar sus emociones, sus sentimientos de afecto, para mejorar su confianza, su autoestima, manifestar y disfrutar su deseo erótico, de poder expresar libremente su particular manera de sentirse mujer u hombre, así como facilitar su orientación y su identidad sexual. Ya está. Muchísimas gracias.